Educar para la vida es amar el mundo, las otras especies y a la naturaleza. Es dejar el mundo en las mejores manos. Pues este es un espacio que busca generar un diálogo donde nos pensemos y reflexionemos sobre la educación y la forma como nos estamos relacionando con nuestro entorno y la vida. Muy significativo pensarnos eso en un contexto donde estamos saliendo de una pandemia o donde algunos países todavía vivimos la pandemia, donde estamos enfrentando un cambio climático, donde hay periodos de guerra, de hambruna. Y en ese contexto es que nos estamos pensando un encuentro mundial para educar para la vida. Y este espacio que tenemos con Luis gira en torno al campo de reflexión, educar en la vida y con la vida. Y es muy importante esto, y ahí es donde queremos darle la palabra a Luis. Luis es doctor en ciencias químicas y miembro ecologista de la Acción. Se dedica especialmente a la formación y la investigación en temas relacionados con el ecologismo y la pedagogía. Trabaja en la FUEN, donde es responsable de la ecosocialización y abarca múltiples tareas entre las que se destaca la elaboración de un currículo de enfoque ecosocial para todas las etapas y materiales didácticos. Frente a este contexto, pues yo quiero darle la palabra a Luis González y arrancar con por qué y cómo realizar una educación ecosocial. Pues muchas gracias por la invitación a este encuentro. Buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde estén conectados cada una de las personas. Voy a utilizar una presentación y luego podremos dar paso a un pequeño coloquio si es menester. Así que ¿me tienen que habilitar para poder usar la presentación? No, pero usarla yo. Bien. Pues vamos allá, ¿no? Con esta pequeña presentación que tiene por título ¿Por qué y cómo dar un enfoque ecosocial en la educación? Primero, simplemente contextualizar desde dónde viene esta propuesta. FUEN es una fundación sin ánimo de lucro, radicada en España, más en concreto en la Comunidad de Madrid, en el centro de la península, que básicamente nos dedicamos a promover la justicia social, la profundización de la democracia y la sostenibilidad ambiental a través de nuestra actividad educativa. Tenemos ahora mismo 3 centros escolares y gran parte de lo que les voy a comentar pues es una experiencia que estamos realizando dentro de nuestros centros, pero que por supuesto también pues bebe de experiencias que están realizándose en muchos otros centros a nivel español, pero también en otros lugares del planeta. Bueno, ¿en qué situación estamos? La presentación inicial de Carlos Solano apuntaba a algunos elementos que tenían que ver con el contexto en el que vivimos. Y vamos a verlo con algunas fotos recientes, ¿no? Estamos viviendo incendios muy pocas veces visto, tanto en su virulencia como en su extensión, en lugares como Australia o como Siberia. Estamos viendo plagas de langosta, que no es que sea algo nuevo en la historia de la humanidad, pero sí en su extensión, por ejemplo en el Cuerno de África el año pasado. Fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes y cada vez más ubicuos en distintos lugares del planeta. Pues olas de calor como la que hemos vivido este año en la zona pues cercana al Círculo Polar Ártico en América, que ha hecho que se derritan parte de las infraestructuras y alcanzando temperaturas cercanas a los 50 grados. Ahora mismo a nivel global hay una crisis de desabastecimiento de múltiples elementos, uno de ellos serían los chips, pero muchas otras cosas, materiales de construcción y un largo etcétera de cosas. Por supuesto, vivimos todavía una pandemia que atraviesa nuestras vidas y que ha hecho que, bueno, pues que haya que montar hospitales de campaña en lugares, pues en este caso Madrid, ¿no? Un centro pues pensado para ferias y exposiciones y que tuvo que convertirse en un hospital de campaña. Y todo esto atraviesa pues una crisis económica que por supuesto también es una crisis social que hace pues que muchas personas no tengan las capacidades para satisfacer sus necesidades de forma básica.
Estamos viviendo un momento histórico absolutamente novedoso, absolutamente distinto, en el que la normalidad se ha acabado y no va a volver, y que a partir de ahí nos tenemos que repensar nuestras formas de educar. Desde ahí cobra todo el sentido la educación ecosocial. Y lo cobra con una doble mirada. Una primera mirada es que cuando estamos pensando en educación, pensamos en educar a individuos y en capacitar a esos individuos, darles las herramientas que necesitan, pero al tiempo pensamos en educar a las sociedades, de alguna manera, hacer un servicio de mejora colectiva. Bueno, desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de FUEN y desde una perspectiva ecosocial, mejorar las sociedades es hacer sociedades más democráticas, más justas y más sostenibles. Es más, entendemos que ese servicio individual, esa mejora individual, esas capacidades que necesitamos individualmente, no las vamos a poder conseguir si al tiempo no hacemos una mejora colectiva, es decir, esas sociedades más justas, democráticas y sostenibles. Desde esa perspectiva, cobra toda la dimensión una educación de carácter ecosocial. Pero no solo desde esa perspectiva. Si lo que tenemos por delante es un momento de excepcionalidades continuas, fruto de haber chocado contra los límites ambientales de un sistema como el capitalismo, pues que se expande constantemente y que solo puede expandirse constantemente, y a partir de ahí no va a haber nuevas normalidades, sino continuas excepcionalidades, bueno, pues de alguna manera no podemos educar como si no estuviese pasando nada, no podemos educar como si nada estuviese transformándose, y necesitamos hacer una educación con esa mirada ecosocial que prepare a nuestro alumnado para los futuros por venir, les haga más resilientes y les permita articular sociedades en las que la vida merezca la pena ser vivida. Bueno, pues ¿cómo hacemos esto? Algunas experiencias, algunos aprendizajes de distintas prácticas educativas que se vienen dando en distintos lugares del planeta. El primero es que necesitamos trabajar con el conjunto del alumnado, no solamente con alumnado que por las razones que sean pues ha tenido un profesorado pues sensible a estos temas. No, esto tiene que cumplir, que de alguna manera llegar a todo el alumnado, porque de alguna manera es algo que necesita todo el alumnado. La segunda idea es que si lo ecosocial está en el centro de nuestras vidas, si somos ecodependientes y por lo tanto pues la crisis ambiental que vivimos nos va a afectar, esto no puede estar en los márgenes de la práctica educativa, sino que tiene que estar en el corazón de la práctica educativa. Y esto es el aula. Una tercera idea es que sabemos que no aprendemos al chasquido de un dedo, de dos dedos, mejor dicho, sino que es un proceso que requiere un abordaje continuado, repetido, en grados crecientes de complejidad, conforme van evolucionando nuestras etapas educativas. Así que necesitamos un abordaje en vertical. Igual que tenemos un abordaje en vertical en matemáticas y no trabajamos cualquier cosa en cualquier momento del curso, sino que vamos construyendo conocimiento curso tras curso, lo mismo lo tenemos que hacer con una mirada ecosocial. Pero no solamente en vertical, sino que también en horizontal. Es decir, que tenemos que coordinar lo que se trabaja entre distintas áreas de conocimiento, pues las ciencias naturales y las sociales, el inglés y la lengua, o las matemáticas, o la plástica, para que tengamos una coherencia en los mensajes que trabajamos. Es más, estas distintas áreas de conocimiento tienen que entrelazarse entre sí con enfoques globalizadores que nos permitan tener una mirada compleja y holística sobre la realidad, porque la realidad es eso, algo complejo y holístico que no podemos entender por separado, sino que tenemos que entenderlo en conjunto y tenemos que entrenar esa mirada. Además, la educación de carácter ecosocial, como cualquier otra apuesta educativa, no es neutral, no existe la neutralidad educativa, esto es una falacia, pero sí que es una apuesta que intenta no ser manipuladora. Y una de las formas en las que lo consigue es haciendo una educación explícita, no con currículos ocultos, sino con currículos vistos y en el que todo el mundo pueda dialogar y pueda poner en entredicho las ideas que se pongan en marcha. Luego volveré sobre esta idea. Y por último, sabemos que el profesorado no es el único agente educativo en un proceso escolar. Probablemente en muchos casos no es ni siquiera el principal agente educativo, sino que es fundamental trabajar junto a los grupos de iguales, al alumnado, a las familias, al personal de administración y servicios, pensar en el conjunto de la comunidad educativa como un agente educativo de carácter ecosocial y desde ahí pues tener estrategias que se adecuen a todo esto. Esto nos lleva a que necesitamos un enfoque transversal para poder hacer esta mirada de corte ecosocial. Bueno, ¿y cómo hacemos este enfoque transversal? Bueno, pues la primera idea es que si necesitamos la participación del conjunto de la comunidad educativa, tenemos que poner herramientas para que eso sea real. Por ejemplo, tenemos que
permitir que las familias entren dentro de las aulas a favorecer los procesos de aprendizaje mediante técnicas como los grupos interactivos, en las que ayudan a que el alumnado aprenda entre sí. Podemos convertir nuestros colegios no solamente en centros educativos, sino también en centros alimentarios, poniéndonos en contacto directo con proveedores agroecológicos de cercanía, que permitan que a la que yo vengo a recoger a mi hija, pues me lleve también pues, la cesta de la compra. Podemos pensar en el poder de los materiales educativos no solamente para trabajar con el alumnado, sino también para trabajar con el profesorado o con las familias, porque todo el mundo de alguna manera aprendemos de esos materiales educativos. Podemos poner en marcha experiencias de aprendizaje y servicio que transformen el entorno a la vez que hacen procesos educativos. Bueno, pues aquí hay algunas fotografías. Por ejemplo, este es uno de los grupos de consumo que hay en uno de nuestros centros, ¿no? Y hay aquí un par de alumnas pues, preparando la cesta. Este es uno de los grupos interactivos funcionando, en el que hay adultos ayudando a que el alumnado se ayude. O aquí lo que vemos son mecanismos de formación del profesorado que son tremendamente necesarios pues, para poner en sintonía el conjunto de la comunidad educativa. La segunda idea es que los modos de gestión de nuestros centros no son irrelevantes y la gestión también marca una proyección educativa. Por ejemplo, si trabajamos con empresas que están dentro de la economía social y solidaria y lo hacemos explícito, también estamos dándole un carácter ecosocial a nuestra práctica. Si tenemos una práctica democrática en la toma de decisiones en nuestros centros, mediante consejos escolares, asambleas de aula, etcétera, bueno, pues estamos poniendo en práctica nuestro discurso. La regulación de los conflictos es un elemento determinante dentro de los centros escolares. Si lo hacemos con sus protagonistas en el centro y desde una perspectiva no violenta, pues también le estamos dando ese enfoque ecosocial, ¿no? A todo esto. O si articulamos la participación del alumnado y también de las familias, pues no solamente pues en temas como, bueno, pues como los delegados o las delegadas de aula, sino en temas más relacionados con lo ecosocial, pues también lo incentivamos. Una de las cosas que hacemos en nuestros centros es que hay responsables de temas ecosociales desde infantil y que, bueno, pues que de alguna manera van haciendo suyos estos elementos básicos de cuidado de las personas, de cuidado del entorno. Bueno, pues ahí ven una asamblea de alumnas y alumnos, nuestra participación en el mercado social madrileño, los mecanismos de convivencia que hay en uno de nuestros centros, que tienen esa lógica pues no violenta. Tercera idea. Los entornos en los que se reproduce el proceso educativo también educan y educan de forma importante. Así que transformemos nuestros pasillos para que en lugar de parecerse a pasillos de las cárceles o a pasillos de un hospital, se parezcan a pasillos de unas casas en las cuales tengamos plantas o tengamos lugares donde sentarnos. Y esto imprime también una relación de cuidado entre las personas y de cuidado hacia el entorno. Pensemos en transformar los patios en que no sean solamente espacios para jugar por parte de los chicos, que no de las chicas, al fútbol, sino para poder utilizarlos de distintas maneras, integrando los distintos usos del espacio por parte de los distintos géneros. Por supuesto, metamos huertos dentro de nuestras prácticas docentes, ¿no? O repensemos las aulas para que en lugar de tener un aula con un profesor, pues unamos aulas y tengamos distintas docencias compartidas que favorecen mecanismos pues, colectivos, mecanismos de aprendizaje basados en el aprendizaje cooperativo. Bueno, pues ahí pueden ver una transformación de uno de nuestros patios, como ven, con material reciclado, eran palés, y que tenía que ver con esa mirada pues, para distintos usos de los patios. También transformación de los entornos, por ejemplo, el hall de entrada, ¿no? Trabajando sobre el tema de refugiadas y refugiados. Estas aulas sin muros en las que metemos mecanismos de cooperación y de docencia compartida. O transformación también de los exteriores de los colegios, ¿no? Pues pensando que esos exteriores también transforman nuestras prácticas. Y aquí ven uno de los centros en los que hemos creado como una especie de aula invernadero gigantesca en el que poder trabajar en profundidad pues con una interacción directa con el entorno natural. Otro de los elementos determinantes en este tipo de transformación es realizar transformaciones de lo que sucede fuera de la jornada lectiva. Uno de los elementos muy importantes dentro de esa jornada, fuera de esa jornada lectiva es lo que sucede en el espacio de comida, en los comedores. Pensemos en transformar nuestros comedores de comedores convencionales a comedores ecológicos y saludables con productos de temporada, de cercanía, de producción ecológica. Esto hace que nuestros discursos se conviertan en prácticas y tiene una capacidad de transformación tremenda porque los comedores son un elemento muy importante para las personas. Nos encanta charlar mientras comemos o charlar de lo que hemos comido y esto le da una significatividad muy fuerte a nuestras prácticas docentes.
Pensemos que nuestros viajes de estudio, aparte de ser espacios de convivencia o de conocimiento cultural, sean también espacios para visitar procesos de lucha, procesos de cambio o para hacer procesos de servicio. Pensemos en cómo se llega al colegio, organicemos pedabuses o bicibuses que permitan llegar al centro escolar pues, en medios de transporte sostenibles. Bueno, pues aquí hay una de nuestras excursiones, ¿no?, de alumnado que estaba haciendo una reforestación de un terreno que se quemó. Estos son los comedores que, como les he dicho, han tenido un proceso de transformación hacia comedores saludables y sostenibles. Tenemos por las mañanas en uno de nuestros centros, una vez al mes, unos desayunos por la diversidad, trabajando temas de homofobia, bisfobia o transfobia. Este es el cartel de llegada pues, del ciclobús, ¿no?, de otro de los colegios. Pero decía, necesitamos entrar dentro del aula. Muchas veces esta entrada dentro del aula la realizamos mediante actividades puntuales, por ejemplo, a raíz de las efemérides, el Día de la Mujer, el Día del Medio Ambiente, el Día de la Paz, o mediante algunas excursiones. Esto es importante, nos motiva en general y nos permite articular procesos colectivos dentro del aula. Así que bueno, pues esta es la celebración del Día de la Mujer en uno de nuestros centros o del Día de la Diversidad en otro de ellos. Sin embargo, todo esto, aun conjugando pues, procesos de cambio y apoyando esos procesos de cambio, es insuficiente. A la vez, necesitamos hacer una transformación fuerte de lo que sucede dentro de las aulas, pero durante todo el tiempo. Es decir, una transformación fuerte del currículo. Y el currículo son los objetivos que trabajamos, los contenidos, el método y los mecanismos de evaluación. Esto lo hemos publicado en este libro, que está accesible para quien quiera, se puede descargar de internet, ¿no?, y que de alguna manera sistematiza el trabajo de gran parte de nuestro profesorado y además de personas expertas en temas ecosociales para hacer una propuesta pedagógica de este tipo. Resumo algunos de los elementos. Bueno, pues si estamos viviendo un momento de continuas excepcionalidades, de colapso de nuestro orden, tenemos que repensar algunos de los objetivos de aprendizaje. Uno tiene que ver un bloque con que estamos viviendo un cambio civilizatorio de gran magnitud. De ahí, pues primero tenemos que asumir que esto está sucediendo. Como no sabemos muy bien cuál es el futuro que tenemos por delante, un aprendizaje importante de nuestro alumnado es que sea capaz de desenvolverse en la incertidumbre, en entornos pues tremendamente cambiantes y fluctuantes, pero a la vez de satisfacer sus propias necesidades, ¿no? Pues, por ejemplo, aprendiendo a cultivar, a defenderse o a crear tejidos relacionales densos. Un segundo bloque es que somos seres ecodependientes. Necesitamos de un montón de funciones ecosistémicas para satisfacer las necesidades humanas. Sin esto no seríamos capaces. Así que necesitamos aprender a asumir esa ecodependencia, de alguna manera, como consecuencia de ella, a venerar la trama de la vida, a venerar el conjunto de los ecosistemas como algo no solamente bello y tremendamente complejo y tremendamente, bueno, funcional, sino además como algo de lo que dependemos de forma profunda. Y por lo tanto necesitamos aprender a integrarnos en los ecosistemas de manera armónica, entendiendo pues, los elementos que nos han llevado a la crisis ambiental que estamos viviendo. El tercer bloque hablaría de nuestra interdependencia, es decir, de comprender que no solamente necesitamos a los ecosistemas, sino que también necesitamos al resto de las personas. Que claramente en nuestra infancia, en nuestra vejez o en los momentos de enfermedad, pues somos vulnerables y necesitamos de los cuidados de otras personas, pero que estos cuidados no son solamente en estas etapas, sino que atraviesan el conjunto de nuestras vidas. Así que necesitamos asumirlo, necesitamos por lo tanto valorar la igualdad y la democracia, porque si todas las personas somos interdependientes, de alguna manera tenemos que garantizar con igualdad, que todo el mundo acceda pues, a esas relaciones de apoyo mutuo, y esto tiene mucho que ver también con la democracia. Y por supuesto necesitamos también analizar los mecanismos que sustentan sociedades basadas en las desigualdades como las que vivimos en la actualidad. El cuarto y último bloque que tendría que ver con estos objetivos de carácter ecosocial es que nos concibamos como agentes de cambio ecosocial. ¿Y a qué me refiero con esto? Agentes que seamos capaces de construir comunidad, porque realmente solo somos capaces de transformar el entorno pues construyendo relaciones de apoyo mutuo con otras personas, en solitario no podemos hacerlo, y que a partir de ahí adquiramos una serie de herramientas de transformación ecosocial, de carácter no violento, y que nos concibamos como agentes de cambio, ¿no? Si no nos lo concebimos, nunca vamos a poderlo hacer. Así que estas son algunas pinceladas sobre los objetivos. Pero decía, tenemos que transformar el currículo, y el currículo no son solo objetivos, también es método. ¿Qué métodos se adaptan a esta mirada ecosocial?
Bueno, pues en general los que tienen que ver con el enfoque socioafectivo encajan mucho. ¿Y a qué me refiero con el enfoque socioafectivo? Pues me refiero a meter las emociones en el corazón del proceso de aprendizaje. Meter las emociones en el corazón del proceso de aprendizaje desde una perspectiva de que, bueno, pues no hay educación sin emoción, pero sobre todo no hay educación ecosocial sin emoción. Si no somos capaces de empatizar con las personas que sufren, con los seres vivos que están pues, relegados, ¿no? Y que están extinguiéndose, nunca vamos a ponernos en marcha, porque nos mueve el corazón, no nos mueve la razón. Así que tenemos que poner esa emoción en el centro de nuestros procesos de aprendizaje. Una segunda idea es que tenemos que hacer un aprendizaje para la acción, en el cual nuestro alumnado entrene y por lo tanto se capacite en poder llevar a cabo procesos de cambio, procesos de transformación. Si unificamos estos dos elementos, el enfoque socioafectivo y este aprendizaje para la acción, por ejemplo, lo que podría ser el aprendizaje y servicios, un aprendizaje que sea un servicio para la comunidad y una transformación de la comunidad, podemos pensar en secuencias de aprendizaje del tipo de sentir, de alguna manera empatizar, a partir de ahí capacitar a nuestro alumnado para después tener un proceso de actuación. Por más que este proceso puede ser pues, múltiple y con distintas direcciones. Y en ese proceso de actuación tenemos que pensar muy bien cómo hacemos la actuación. Requiere una actuación que entrene habilidades ecosociales, que nos permita empatizar con y aprender de los seres vivos beneficiarios, que en tercer lugar y probablemente más importante, que realice cambios perceptibles. Si realizamos acciones que nuestro alumnado no comprende como acciones que han generado cambios, lo que estamos entrenando es la irrelevancia de la acción. Y tenemos que entrenar todo lo contrario, tenemos que entrenar la relevancia de la acción y que nuestra acción cobra sentido y tiene capacidad de transformación. Y además tienen que ser acciones pues, en las cuales el protagonismo del alumnado sea central. Una tercera idea, desde el punto de vista metodológico, es que necesitamos articular métodos basados en la construcción colectiva del conocimiento. No métodos en los cuales haya pues, una figura, la del profesorado, que sea la que tiene el conocimiento, que se la transmite al alumnado y que son pues, como bancos que van recogiendo ese aprendizaje, ¿no? Recogiendo pues, todas las enseñanzas de Paulo Freire, ¿no? Bueno, pues tener un aprendizaje en el que el conjunto de la comunidad pues, recoja y construya esos conocimientos y desde ahí pues, un aprendizaje inclusivo. Y esto es determinante también desde el punto de vista de una educación liberadora y no manipuladora, porque nadie te va a decir lo que tienes que pensar, sino que tú lo vas a construir a través de tu interrelación con el resto. Y esto es un elemento absolutamente determinante de la propuesta ecosocial. La cuarta idea, desde la perspectiva metodológica, es que necesitamos un aprendizaje activo en el cual el alumnado no sea un sujeto pasivo del proceso de aprendizaje, sino un sujeto activo en el cual haga cosas, porque sabemos que así aprende más, pero es que además así aprende a ser un actor a nivel social. Y la última idea es que necesitamos también una metodología que nos entrene la mirada holística y también la mirada crítica. Y la primera cosa que probablemente tenemos que criticar serían los paradigmas ecosociales y ponerlos en la mesa de discusión por parte del alumnado. Si conjugamos esta parte de la mirada crítica, holística, con la parte del aprendizaje activo, pues la indagación dialógica, el aprender a través de preguntas, suele ser una herramienta muy potente. Porque las preguntas estimulan la curiosidad, son un buen motor de aprendizaje, porque lo hacen además mucho más significativo y porque además si yo lanzo buenas preguntas, pero es el alumnado el que encuentra las respuestas, pues estoy contribuyendo también a este aprendizaje empoderante y liberador por parte del alumnado. Y aquí tienen pues, algunas propuestas que han elaborado pues, organizaciones como Ecologistas en Acción o los movimientos de renovación pedagógica, que plantean 99 preguntas para trabajar en el aula, que en realidad son más de 99. Y llegamos a la última parte de lo que tiene que ver con el currículo, que es la parte de la evaluación. Una evaluación que si queremos que sea desde una perspectiva ecosocial, requiere que sea un aprendizaje, una evaluación que no sea una herramienta de poder, sino una herramienta de aprendizaje. Es decir, una evaluación que me sirva pues, para ver qué estamos aprendiendo y cómo mejorar lo que no estamos aprendiendo, no como un mecanismo de control del aula. La segunda idea es que necesitamos evaluar los aprendizajes ecosociales, porque si no los evaluamos, pues de alguna manera lo que estamos diciendo es que no tienen valor, porque la hora de la verdad en un proceso escolar es el momento de la evaluación y en ese momento de la evaluación pues necesitamos pues, saber qué ha aprendido y ha dejado de aprender nuestro alumnado.
Y la tercera y último elemento es que a la hora de evaluar los aprendizajes ecosociales, pues lo más difícil, lo más complicado de evaluar son los objetivos actitudinales, pues esos que tienen que ver con los valores que nuestro alumnado ha ido cogiendo. Son difíciles de evaluar porque solo los podemos evaluar a partir de la práctica, y la práctica muchas veces está sujeta, pues, a hacer teatro, ¿no? Y a hacer lo que el profesorado quiere que yo haga, ¿no? Necesitamos prácticas reales y libres, y esto es más difícil de construir de lo que parece. Y segundo, porque si queremos que el aprendizaje sea liberador, pues no podemos imponerle a nuestro alumnado que tenga que ser necesariamente solidario, será algo que tenga que elegir él de forma libre, y que, bueno, pues desde ahí pues no tendremos que darle una buena o mala calificación si ha conseguido o no conseguido ese aprendizaje solidario, sino más bien si ha ido construyendo una capacidad crítica y de autoconstrucción personal pues compleja y holística, que a fin de cuentas tiene mucho que ver con esa vida ecosocial. Bueno, pues para poner en marcha este currículo y poner en marcha el conjunto de transformaciones, entendemos que necesitamos herramientas que nos lo faciliten. Y necesitamos herramientas pedagógicas que nos lo faciliten, porque realizar recursos didácticos de carácter ecosocial, pero de cualquier otro carácter, es algo que requiere mucho esfuerzo. Necesita que el profesorado conozca la materia, los contenidos ecosociales, sepa de pedagogía, sea capaz de elaborar materiales con todo lo que eso conlleva de diseño gráfico y demás, tenga una visión conjunta de todo el proceso, además de tiempo y motivación para llevarlo a cabo. ¿Para qué engañarnos? El grueso del profesorado no conjuga ese conjunto de habilidades y de capacidades, y necesitamos ayudarle si queremos que esto sea una realidad y que el profesorado no vaya nadando continuamente contracorriente. Pero es que además los materiales desempeñan un papel también muy importante desde la perspectiva de que permiten formar al núcleo duro de la comunidad educativa, porque con el material trabaja no solamente el alumnado, sino también el profesorado, que aprendemos mucho de los materiales que utilizamos, o las familias, que les ayudamos a nuestras hijas e hijos cuando vienen a casa con dudas y que de alguna manera, bueno, pues utilizamos y miramos esos materiales. Y por si fuese poco desafío, en realidad necesitamos hacerlos porque prácticamente no existe ninguno, pues con una mirada curricular y holística que nos lo permita hacer. Bueno, pues desde FUEN una de las cosas con las que estamos trabajando mucho es en poner a disposición del profesorado que quiera, ¿no? Sobre todo hispanoparlante, ¿no? Porque es desde ahí, desde donde elaboramos los materiales, bueno, pues de un conjunto de materiales en un banco de recursos accesible a quien quiera, y que están organizados tanto por etapas como por temáticas, y que, bueno, pues que permiten pues trabajar curricularmente o facilitar ese trabajo curricular pues con este enfoque ecosocial. Y más allá de eso, estamos elaborando materiales pues que se meten claramente dentro del currículo con este enfoque ecosocial e interdisciplinar. Trabajar desde una perspectiva interdisciplinar en los centros escolares es complicado. Y es complicado porque requiere mucho tiempo de coordinación por parte del profesorado, tiempos que muchas veces dentro de los claustros no tenemos. Así que lo que hemos diseñado son materiales que facilitan esos tiempos de coordinación. Tienen una etapa inicial con un detonante en el que se trabaja con un tema que de alguna manera sirve de elemento motivante del estudio, en el que se rompe la caja horaria y, bueno, pues trabajamos con ese elemento, ya digo, motivante, y a partir de ahí cada una de las asignaturas trabaja individualmente en su momento horario con el profesorado que le haya tocado, y es el material didáctico el que coordina el trabajo entre los distintos docentes. No hace falta coordinarse porque ya el material lo está coordinando. Y al final hay un proyecto final que recoge pues ese detonante inicial, esa narrativa que se ha ido estructurando durante todo el tema y que le da un cierre y una coherencia y que permite de alguna manera evaluar los aprendizajes a la vez que recogerlos y ponerlos todos en juego. Es un material que tiene la mirada ecosocial metida, que hemos intentado que sea un material lo más flexible posible, que tenga un componente de banco de recursos, de manera que el profesorado luego pueda hacer su itinerario, por más que hay también un itinerario formativo propuesto, que tenga una atención especial a la diversidad, porque nuestras aulas cada vez son más diversas y esto ocurre en distintos países y necesitamos aprender a esto, y que luego estén basados en metodologías activas y de construcción colectiva del conocimiento, como comentaba anteriormente. Bueno, pues para terminar, simplemente presentarles pues un par de ejemplos de estos materiales, sobre todo a título, pues de alguna manera, pues motivador, para que puedan también elaborar sus propios materiales y puedan recoger ideas a partir de ahí. Uno de ellos, pues lo que intenta es trabajar con un tema que tiene mucho que ver con esta mirada ecosocial,
la teoría de Gaia, la hipótesis Gaia, en la cual el conjunto de los seres vivos formarían un gran organismo vivo. Y bueno, pues a partir de esta hipótesis jugamos pues en geografía y en biología, entendiendo cómo funciona la Tierra, a la vez que entre valores y inglés pues trabajamos pues cómo podría ser una cosmovisión pues que entendiese que el conjunto de los seres vivos pues conformamos un gran ser vivo, ¿no? Y el resto de asignaturas, plástica, lengua, matemáticas, de alguna manera acompañan esta narrativa. Así, por ejemplo, en biología estudian la atmósfera y estudian cómo la atmósfera es una consecuencia de que la vida ha creado pues, los componentes, las mezclas de gases más funcionales a la expansión de la vida. Y ven cómo también la vida genera la depuración de agua y los equilibrios en el agua que favorecen la expansión de la vida, o cómo genera el suelo que a su vez favorece la expansión de la vida. Y mientras tanto, en geografía, como en una especie de cremallera, pues vemos cómo la propia vida regula la temperatura de la Tierra gracias a la regulación del CO2 en la atmósfera, que es determinante pues, para los equilibrios que necesita la propia vida para expandirse, o cómo es capaz de regular también pues, el reciclaje de distintos materiales o el equilibrio salino de los océanos también en su propio beneficio. Es más, cómo es capaz de alguna manera de regenerarse en los procesos que ha habido de pérdida de biodiversidad masiva gracias a la tremenda potencia que tiene pues, el conjunto de la vida. Decía, en valores lo que acompañamos es de alguna manera los sistemas de valores que acompañarían a esta mirada, ¿no? Así que, bueno, pues a través de un personaje inventado, una pequeña antropóloga, que descubre la famosa carta de Liendo Seattle, ¿no? Cuando el presidente de Estados Unidos quiso comprar sus tierras, pues hace todo un recorrido pues, por las cosmovisiones que tendría pues, esas poblaciones indígenas norteamericanas. O en valores, perdón, o en inglés lo que visitamos son 3 culturas, la cultura inuit, la cultura san y la cultura quechua, y analizamos sus relaciones armónicas con el entorno, ¿no? Y a partir de ahí aprendemos de ellas. El segundo ejemplo que os quería plantear tendría una estrategia diferente. En este caso, trabajamos el Mediterráneo, pensar que estos materiales están pensados para España, entiendo que para América Latina, la temática no podría ser ni mucho menos el Mediterráneo, ¿no? Bueno, el Mediterráneo, que no tiene en principio una mirada ecosocial, pero le damos esa mirada ecosocial al trabajarlo además con un momento histórico concreto y es la Grecia clásica. Así que lo que hacemos es que hay unos personajes que acompañan al alumnado en cada una de las asignaturas y les enseñan algunos aspectos. Por ejemplo, en historia, pues viajan por el Mediterráneo personas que vienen de distintos lugares de África, de distintos lugares de Asia y que hacen un viaje al Mediterráneo de la Grecia clásica y descubren pues, cómo eran tratadas las mujeres, y aquí le damos una visión de género, cómo eran tratadas las personas esclavizadas, y vemos cómo había un componente de clase importante dentro de la Grecia clásica, aparte de elementos más clásicos como el urbanismo, las artes y demás, ¿no? En matemáticas lo que tienen es un reto matemático, un personaje tiene que ser capaz de aprender a resolver ecuaciones y para ello va visitando distintos lugares del Mediterráneo y en ese visitar pues descubre que ha habido mujeres importantes, por ejemplo en el desarrollo de las matemáticas durante la Grecia clásica. Y el tercer y último ejemplo que os quería plantear es un material que hemos hecho para tercero de la ESO y en este caso versa sobre lo que podría ser el amor. Le colocamos a nuestro alumnado en un viaje en el futuro en el que de pronto descubren que su centro se ha convertido en un lugar odioso en el cual pues, el odio es lo que atraviesa la sociedad. Y viajan al pasado, a nuestro presente, y ahí conocen a 6 personajes. Y de alguna manera el desafío que les planteamos es, tenéis que entender cómo funcionaría una sociedad basada en el amor, una sociedad amorosa, y para luego hacer una transformación en vuestro propio instituto para que no se convierta en un centro articulado alrededor del odio. Bueno, pues ese aprendizaje lo hacen viajando por cada una de las asignaturas y en cada asignatura trabajan un atributo del amor. Por ejemplo, en biología trabajan los límites, en geografía trabajan la generosidad, en educación física trabajan la cooperación, en física y química trabajarían lo que sería la armonía, para que al final, recogiendo 13 atributos distintos del amor, pongan en marcha un proyecto de servicio, de aprendizaje y servicio en su propio centro que transforme ese centro. Bueno, pues con esto finalizo. Quería plantearles simplemente pues, la idea de por qué es necesario un aprendizaje ecosocial
en nuestras prácticas educativas, en nuestros centros escolares, que no es otra razón que entender las tremendas transformaciones que está viviendo nuestra sociedad y a la vez el ser capaces de que esas transformaciones articulen sociedades más justas, más democráticas y más sostenibles, y cómo llevarlo a cabo a través de un enfoque transversal que cambie lo que ocurre fuera de las aulas, pero sobre todo lo que ocurre dentro de las aulas. Y dentro de las aulas transformando nuestro currículo, es decir, los objetivos, los contenidos, el método y lo que es la evaluación. Y para conseguir esa transformación curricular necesitamos herramientas que nos faciliten la vida y desde ahí tenemos que crear nuevas herramientas con ese enfoque ecosocial, pero también transversal. Y con esto lo dejaría y daría paso pues, a algún pequeño espacio de coloquio si es menester. Gracias, José Luis. Yo sí tengo unas preguntas que hacerte frente a lo que estás contando de tu experiencia y es, percibo que hay una relación con el contexto que estamos viviendo. Yo lo pienso en el contexto de pandemia de COVID-19. Me interesaría saber y preguntarte cómo ese contexto de pandemia afectó ese currículo y afectó esas metodologías. Bueno, pues cosas que antes de la pandemia se veían en muchos casos como lejanas, ajenas, como que no nos iban a ocurrir y no nos iban a influir en nuestras vidas, ¿no? Por lo menos en el contexto español, de pronto se han visto como elementos cercanas, reales y tremendamente significativas, ¿no? Así que, bueno, pues elementos que antes no se veía como muy necesarios de trabajar, como esa mirada ecosocial, pues de pronto se han visto como importantes. Pero es más, algunos de los elementos que hemos vivido durante el proceso de pandemia han tenido, pues de alguna manera, un refuerzo de esta mirada. De pronto hemos descubierto cómo, estando encerrados en nuestras casas y con la economía en gran parte paralizada, bueno, pues gran parte de lo que producía la economía española, pues simple y llanamente, pues servía para bastante poco desde el punto de vista de nuestras vidas, de satisfacción de nuestras necesidades. Necesitamos mucho menos de lo que en sociedades hiperconsumistas como la nuestra, pues existían. Y esto tiene que ver mucho con la mirada ecosocial. O hemos descubierto que lo que realmente echábamos de menos, lo que más nos importaba y más determinante era para nuestra felicidad, pues eran las relaciones sociales con otras personas que no podíamos tener porque estábamos en nuestras casas. Y esto tiene también una mirada ecosocial pues muy, muy importante. De pronto hemos descubierto también cómo el ser humano pues no es el final del proceso evolutivo, sino más bien que es una parte tremendamente frágil y además prescindible del planeta Tierra. Y esto también nos da aprendizajes potentes. De manera que durante esta pandemia que seguimos viviendo, que seguimos sufriendo, la mirada ecosocial ha cobrado sentido para profesorado y para alumnado. Y desde ahí, pues el poner en marcha pues, un currículo, unos materiales de corte ecosocial, pues no solamente se hace más necesario, más urgente, sino sobre todo más significativo para los distintos agentes a nivel educativo y desde ahí, pues bueno, pues entendemos que ha facilitado el proceso, por más que también pues la pandemia que sufrimos tiene también elementos complicados, ¿no? Y contradictorios respecto a lo que estoy planteando. Una de las cosas que me llamó la atención cuando hacías la presentación era en el currículo cuando señalabas esa línea que hay entre sentir, capacitar y actuar, ¿cierto? Y lo pienso en ese momento de encierro. Perdón que esté como con el tema de la pandemia, pero creo que me parece importante en la medida de, sobre todo, esa cosmovisión que estás planteando y teniendo presente el asunto del virus y eso. ¿Cómo promovían la participación de los estudiantes y cómo fortalecían su capacidad de acción en un contexto de encierro? Bueno, indudablemente el contexto de encierro es un contexto de desocialización, en el cual pues esa relación que tiene que ser física, que tiene que ser directa, que es la que traba relaciones verdaderas, pues está cortocircuitada. Y esto pues ha dificultado mucho esos procesos de transformación y de cambio, ¿no? Aún así, no los ha cortado y ha habido pues capacidad para articular relaciones mediadas por la pantalla, como el caso de esta conferencia que estamos teniendo aquí hoy, ¿no? Pero que, bueno, pues han permitido articulaciones de cosas que hacer. Así, por ejemplo, hemos visto iniciativas como parte de nuestro alumnado que se ha autoorganizado para fabricar pues, pequeños muñequitos de trapo y de punto, ¿no? Pues bueno, pues para regalar a niños y niñas que entendían pues que podían de pronto recibir como algo bonito, pues que alguien que no les conocía les hiciese
un regalo y que, bueno, pues que sintiese que les importaba, ¿no? Y que estaban ahí presentes, ¿no? Es así como un proceso de un pequeño aprendizaje y servicio que se ha realizado dentro de uno de nuestros centros, ¿no? Es decir, la falta de socialización va a la línea de flotación de procesos de cambio como los que estamos planteando. Necesitamos vernos y necesitamos socializarnos, pero aun con todo, bueno, pues somos capaces de buscar algunas pequeñas salvaguardas, algunos pequeños caminos alternativos, y el ser humano en esto pues es tremendamente creativo, para sin poder utilizar todas las potencialidades, por lo menos mantener pues alguna capacidad de crear pues esos servicios sociales, esos entramados colectivos, esa construcción definitiva pues de otras formas de entender el mundo y de actuar en él. Y una pregunta de cierre y es esto, frente a estos contextos que tenemos, ¿por qué mantener la esperanza en la educación como un proceso de transformación cultural? Y teniendo en cuenta lo que tú planteas de estas prácticas de ecosociales. Bueno, yo creo que nos tenemos que replantear el papel de la educación. Normalmente lo que hemos dicho, por lo menos a este lado del Atlántico, es que vamos a educar a las generaciones que vengan, ¿no? Pues bueno, pues para que produzcan los cambios en el futuro, ¿no? Y que la educación va a ser ese motor del cambio. Y desde ahí la importancia de la sensibilización sobre temas como el cambio climático, como la pérdida de biodiversidad, como las desigualdades, bueno, como distintos elementos que tienen que ver pues, con ese enfoque ecosocial. Bueno, creo que a la sensibilización hemos llegado tarde y que el proceso educativo probablemente no necesite sensibilizar más allá de lo que está sensibilizando el contexto en el que vivimos. Por volver al inicio de la exposición, estamos viviendo un momento de continuas excepcionalidades y las vamos a seguir viviendo. La próxima será pues, una paralización de los mercados globales o grandes apagones en distintos lugares, que en realidad ya están produciéndose en distintos lugares del mundo, o otra nueva pandemia, o vete tú a saber qué, porque no lo sabemos, pero sí que sabemos que tenemos muchas papeletas para ello. Así que probablemente la labor de la educación no es hacer esa labor de sensibilización previa, porque ya la realidad está siendo bastante sensibilizadora al respecto. Yo creo que la labor de la educación es otra. Una, tiene que ver con ser capaces de entender lo que nos está sucediendo, y esto es determinante, el comprenderlo, porque si no lo comprendemos no vamos a poder actuar sobre ello. Dos, capacitarnos para poder actuar, y muchas veces esa capacitación para poder actuar pues tiene que ver con aprender a satisfacer nuestras necesidades en los contextos que se están abriendo. Y tercera idea, reforzar los aprendizajes que estas excepcionalidades pues, nos están dando. Decía antes, un aprendizaje que hemos tenido durante el proceso de encierro, durante el proceso de confinamiento, en la pandemia, es que lo que más felices nos hace, lo que es determinante para nuestra calidad de vida es la relación densa, buena con nuestros congéneres. Bueno, pues esto que no se nos olvide. O hemos aprendido que podemos poner la salud por delante de la economía y paralizar las economías, algo que podría ser impensable, ¿no? Y poniendo delante por la salud de las personas. Bueno, pues que esto tampoco se nos olvide. Y creo que la función de la educación es reforzar esos aprendizajes para con ello pues, profundizar los cambios que podrían estar en marcha a nivel social. Y acá tengo una pregunta que me hace un compañero y es, en los procesos de poder educar a la ciudadanía, con el fin de lograr un balance entre la relación con los ecosistemas, ¿dónde quedan las voces de las niñas y los niños? Y si las acciones son propuestas desde la academia y desde las políticas públicas. Bueno, yo claramente creo que tenemos que hacer un proceso en el que todas las personas tengan palabra, pero tengan palabra real y que tengan capacidad de acción real. Cuando estaba planteando los grupos de colegas que dentro de nuestros centros, grupos de alumnado autoorganizado para trabajar temas de corte ecosocial, son grupos que realizan propuestas, que realizan acciones y que en muchos casos influyen en el devenir de los centros. Cuando estamos viendo movimientos como los Fridays for Future, son movimientos en los cuales el alumnado toma la responsabilidad sobre sus vidas, pero no solo sobre sus vidas, sino toma una acción política de transformación del entorno y desde ahí se convierten en actores principales. O cuando estoy planteando una gestión democrática de nuestras aulas, en la cuales pues, las asambleas de aula o lo que podrían ser los consejos escolares sean espacios de reflexión y de decisión reales, no solamente teóricas, estoy planteando que el alumnado
tiene que poder actuar, tiene que poder influir sobre sus procesos educativos y que en definitiva tiene que ser el que construya su conocimiento con esa construcción colectiva del conocimiento. Esto no quiere decir que el profesorado no opine. Esto no quiere decir que el profesorado no tenga que tener una serie de capacidades importantes para poder llevar a cabo, para poder llevar a buen puerto los procesos educativos y que desde luego no influya en esto, o que las familias no tengan también un papel. Estoy diciendo que tenemos que jugar con el conjunto de la comunidad educativa y que ese conjunto incluya al profesorado, incluya a las familias y por supuesto incluya también al alumnado. Bueno, Luis González, muchas gracias por este espacio que nos brindaste y por presentarnos tus prácticas pedagógicas y agradecerte por estar con nosotros. No sé si quieras terminar con alguna idea. Bueno, pues con un agradecimiento. Es siempre un privilegio pues hablar y que le escuchen, así que me han dado hoy un privilegio, así que muchas gracias por dármelo. Bueno, Luis González, muchas gracias. Y pues por ahora terminamos este momento del Encuentro Mundial Educar para la Vida. Estuvimos con Luis González y pues yo, Carlos Solano, del programa Niños y Niñas Educan a los Adultos de la Secretaría de Educación de Bogotá, Colombia. Gracias. Hasta luego. Adiós.